Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Martínez y hoy los invito a escuchar mi exposición acerca del tema funciones del comunicador. El comunicador es aquella persona que tiene el rol específico de comunicar un mensaje al receptor, definiendo como rol al conjunto de expectativas que cumplen con determinado comportamiento. Si bien existen 5 diferentes funciones para el comunicador, que son la función lingüística, social, organizativa, cultural y simbólica, que enseguida les hablaré de cada una de ellas. La función lingüística es cuando el comunicador piensa antes las palabras que va a decir, antes de comunicárselas al receptor. Y esto define la estructura del mensaje y el estilo del mensaje, que hace que pueda ser formal, informal, culto, coloquial o hasta vulgar, dependiendo de la persona a la que vaya dirigido. La función social es una vez que ya se planeó la estructura que se va a decir de las palabras, entonces continúa la función social, que es la que permite que el comunicador se desenvuelva de manera efectiva con el receptor. También esto depende de la persona a la que vaya dirigida. La función simbólica actualmente está más desarrollada que nunca, principalmente en las redes sociales, ya que no necesitamos de palabras para expresar emociones o sentimientos. Para eso existen los emoticones. La función cultural es aquella que permite que interactúen efectivamente las distintas culturas y compartan sus diferencias y similitudes de distintos hábitos, valores, costumbres o tradiciones. Por último, tenemos la función organizativa. La función organizativa es aquella que permite que se organice de manera efectiva dentro de una misma estructura social cada elemento, como por ejemplo en el trabajo o en el hogar, que esta va de orden descendente. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de las funciones del comunicador? Bueno, las funciones del comunicador son indispensables en nuestra vida diaria, puesto que nos ayudan a desenvolvernos con los individuos que están a nuestro alrededor de manera clara y concisa, a nivel básico como profesional. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Carlos Martínez, representando a la preparatoria 7 del grupo 414. Buen día, mi nombre es Dafne Luna Fraire y les vengo a presentar el tema del proceso lector. La lectura significa con un proceso mediante el cual se percibe, se interpreta y se comprenden signos gráficos, asumiendo ante ellos una actitud crítica. Leer es un proceso que se construye significado a partir de la interacción que se establece entre el texto, contexto y lector. La interacción que se logra en esos 3 factores son los que determinan la comprensión. Lector. Citando a Paul Ricoeur, un texto no existe más que porque existe un lector para conferirle significado. El lector siempre será un sujeto en adaptación a un proceso de comprensión y métodos correctos para la utilización adecuada de textos en su vida académica y personal. Texto es una construcción sistemática y sintáctica que se refiere a un estado de cosas cuya importancia radica en los significados que el sujeto consta el resultado de un proceso comunicativo y lingüístico. Contexto. El contexto tiene ciertas características. Memoria episódica, registrando eventos específicos. Experiencia cotidiana, es consciente de quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Relevancia, momentos relevantes para cada lector o autor. Subjuntiva e individual, representa personalidad, lo que es importante para alguien. Dinámico, el desarrollo del texto. Etapas del proceso lector son 3. Prelectura, lectura y poslectura. La prelectura es el momento del primer acercamiento con el texto y el cual genera un interés por el mismo. Lector percibe visualización del escrito. Poslectura, análisis de la información que se leyó, hacer mapas para una mejor comprensión. Muchas gracias por su atención.
Buenas tardes, mi nombre es Daniel y mi tema son las estrategias de lectura. Aunque leer es un acto cotidiano y constante, no es tan fácil como pareciera. Un ejemplo de esto es la reprobación escolar, es la falta de comprensión lectora en cualquiera de las áreas de conocimiento. De ahí la importancia no solo de comprender el proceso que determina determinado nivel de lectura, sino también de conocer distintas estrategias de lectura. Una estrategia de lectura debe privilegiar la construcción y el uso de procedimientos generales que puedan aplicarse a situaciones de lectura múltiples y variadas, no solo las que se presentan en el ámbito escolar. Construyendo con esto, el objetivo es lograr ser lectores autónomos que sean capaces de enfrentarse a aspectos distintos, variados, instruccionales, que respondan a una diversa gama de objetos. Y con esto me despido. Buen día, mi nombre es Fernanda Monsiváis y les voy a hablar sobre la expresión oral. La expresión oral está relacionada con la producción del discurso. Quiere decir que se relaciona con el léxico, ya sean palabras, idiomas o regiones. La gramática materna y conocimientos que se deben poner en práctica, como también algunas destrezas como la capacidad de aportar información, emitir opiniones, manifestar acuerdos o desacuerdos, tono de voz, entre otras cosas. La expresión oral espontánea, o mejor dicho cotidiana, sirve para narrar hechos tanto como sentimientos o emociones. La expresión oral reflexiva, ya es que su intención es atraer y persuadir al oyente. Su vocabulario es muchísimo más amplio, seleccionado, y también lo que se ve en el tema es la descripción, que en esa se describen lugares, paisajes o personas. La narración es un relato escrito u oral, ficticio o real, que se cuenta de manera creíble. Las narraciones cuentan con 3 partes, que es planteamiento, nudo y desenlace. El planteamiento es la parte inicial donde se exponen los personajes. El nudo o desarrollo es donde se explica apropiadamente lo que está sucediendo. Y el desenlace es la parte final de la historia, o sea, la conclusión. Creo que es muy importante saber expresarnos, ya que con esa habilidad podemos darnos a entender y poder transmitir nuestro mensaje. Creo también que es importante tener un vocabulario muy amplio para lograr una experiencia oral más efectiva. Esto es todo de mi parte, muchísimas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Macías, del grupo 13 en el equipo número 5, y les voy a hablar sobre los niveles de lectura, los cuales consisten en la lectura selectiva, analítica y crítica, con el fin de mejorar nuestra comprensión, inferencias y análisis en los textos que queramos leer para nuestra propia satisfacción o para necesitamos nuestra vida personal o académica. Empezando por la lectura selectiva, con la cual se busca la información explícita de un texto, con la cual se necesita que es información que te da directamente el autor. Para este nivel se necesita lo que son el título, el autor, imágenes, gráficos y el lenguaje utilizado. Se recomienda mucho en lo que es adaptarse al diccionario para poder llevar a cabo este nivel. Siguiendo con la lectura analítica, con la cual se requieren tus conocimientos previos y con la que tienes una interacción con el autor y tuya más directamente. En este nivel se aplica lo que es la comprensión lectora en sí. A diferencia de la lectura selectiva, aquí la información no está explícita, es contextual. Tú debes de sobreentenderla a través de tus conocimientos y tus pensamientos propios y previos. Un buen lector situado en este nivel es capaz de comprender, idealizar y conceptualizar cada uno de los
de los conceptos pasados. Un ejemplo es cuando un autor da a conocer una época de la historia, pero no dice un año exacto. Por ejemplo, puede estar hablando de la época de la caballería, mas sin embargo no dice un año exacto. Voy a ponerles un ejemplo. Analicemos la siguiente oración. El día era tan gélido que ni un alma se asomaba. Quiere decir que el día era tan frío que tus conocimientos deben de saber que ni una persona quería estar en la calle. Ahora, por último, la lectura crítica. Esta lectura es la última. Ya leímos, pero tenemos que recapitular. Como dice esta lectura, ya conceptualizaste, ya entendiste, ya usaste sus conocimientos previos. Ahora eres capaz de emitir un juicio propio y discutir, debatir cuáles fueron las razones del autor al hacer este texto. Eso es todo de mi parte. Mi nombre es Ángel Macías. Les deseo buenas noches.